programa Punto y Coma de la Vida y yo te tengo que preguntar cuál ha sido el punto y coma de tu vida. Uf, pues a ver, El primero, porque es que claro, es que tenemos el muchas texto es largo. reencarnaciones dentro de la propia vida, pero yo creo que el primer punto y coma es una historia curiosa y fue cuando yo estaba todavía dedicada al periodismo, que como tú bien sabes, ejercí muy poco tiempo. Sí. Había terminado la carrera, me había ido a las noticias, a Telemadrid, luego de ahí me fui a Atlas Telecinco y me fichan en un teatro muy importante de Madrid para llevar la jefatura de prensa. Entonces, para mí era maravilloso porque era de repente unir las dos cosas. Claro, y poder ver montajes de los grandes directores. Yo me escurría en un palco y veía lo que no veía nadie, veía todas las tripas del teatro y aprendía, aparte de llevar la prensa, que era mi profesión. Entonces, yo en ese teatro lo pasé muy mal porque me ascendieron muy pronto y eso provocó que me hicieran lo que le llaman un mobbing, un acoso laboral muy fuerte. No fue la única persona que se lo hicieron, pero a otra persona que entró en ese momento también. Y tenías 24 años. 23. Entonces, yo recuerdo que durante mucho tiempo, cuando yo me despedí porque no pude soportar la presión que se ejercía sobre mí, me sentí muy mal porque dije, de alguna manera cobarde, ¿no? No me he enfrentado a esto, claro. Hoy en día hay muchas herramientas. De hecho, escribí El sueño de la crisálida, una de mis novelas, hablando de todo esto, ¿no? De mi experiencia. Y a día de hoy casi que les tengo que dar las gracias. Porque aquello supuso un punto y coma. Yo, que seguía desde siempre queriendo ser escritora, o sea, para mí aquello era un trámite, era acercarme al teatro, porque también quería escribir teatro. Es decir, no era un punto y aparte. Yo estaba en mi senda, como tú bien sabes. Claro. Pero sí es cierto que en aquel momento me autoboicoteaba las entrevistas de trabajo, no intenté volver a buscar trabajo como periodista, llegaba tarde a las entrevistas o no iba, pensaba que me iba a volver a pasar lo mismo y aquel año que estuve en paro, en casa, volví a escribir con una furia y con unas ganas, porque fue mi tabla de salvación. Sin duda. Y entonces me di cuenta que dije, ¿y por qué retrasar esto? O sea, ¿por qué no apostar, ¿no? Y que esto sea mi primera profesión y lo otro fuera el trabajo alimenticio, ¿no? Sí, le quiero decir a la gente que es una decisión muy valiente porque todos los que nos dedicamos a escribir sabemos que vivir de la escritura es muy difícil. Bueno, y todo el mundo se encarga para de decírtelo, que sea tu además. trabajo principal. De hecho, tenemos un amigo en común que se llama Jorge. Bueno, tenemos muchos amigos en común, pero concretamente este, que además es como un mentor, ¿no? Que es Jorge Eduardo Benavides, un gran escritor, leedlo, que él dice que él vive de la literatura, sí, pero de la literatura de otros, porque da clases de escritura creativa, ¿no? Bueno, es que todos, aparte de escribir, pues yo también imparto clases en la universidad, es decir, tenemos nuestros trabajos satélites, pero que también alimentan tu literatura. Claro. Por ejemplo, a mí mis alumnos me alimentan mucho porque sí, me pero dan en aquella ganas... época en que tú tomaste esa decisión era arriesgado porque no era tan normal decir, no me voy a emplear con nadie, o sea, no voy a trabajar para nadie, voy a trabajar para no tenía mí. Un colchón, digamos, claro, voy a trabajar para mí con 23 años o 24 años y voy a decidir apostar por lo que quiero hacer, que es mi sueño, que es ser escritora. Eso es muy valiente. Pero eso surgió, fíjate, de algo muy traumático. Sí, de una situación de acoso. De una situación de acoso. Que no vamos a decir las cosas que ocurrieron, pero fueron muy feas. Fueron muy duras y muy graves, o sea que hoy en día serían absolutamente denunciables, ¿no? Pero ¿cuántas cosas, Vanessa, serían absolutamente denunciables que nos pasaron a nosotras y que ahora... No terminamos. Claro, porque no solamente con el tema del acoso, sino pues el tema del acoso sexual en el trabajo, por ejemplo. Sí, yo sé, afortunadamente no lo he vivido, pero tenemos compañeras que sí. Sí. Entonces era algo normalizado. Y de cosas que ahora los analizas, ¿sabes? Retrospectivamente dices, esto no era muy normal, pero normalizábamos esas situaciones, ¿no? Sí, se normalizaron muchas situaciones. Parece que por ascender cualquier cosa era posible y era factible y se podía incluso aplaudir, ¿no? No, y estábamos acostumbradas a movernos bien. Nosotras nos movimos muy bien, nunca tuvimos que hacer nada que no quisiéramos y de verdad que en eso fuimos... No, pero me refiero incluso a ponerle la zancadilla al prójimo. O sea, no, que claro. O sea, que había cosas que... Aprendías a navegar la situación. Claro. Entonces, bueno, al final, con los años, te das cuenta que perdonas porque en el fondo estás hasta, insisto, agradecido. Yo el otro día lo pensaba y decía, fíjate, si es que a mí esas personas que en ese momento me expulsaron de mi trabajo de alguna forma, porque me despedí yo, pero da igual, porque era la presión la que me hacía irme,
fueron muy valiosas para mí. Fueron Claro, tan te valiosas impulsaron. que de alguna manera les debo parte de mi carrera literaria, porque de ese momento empecé a escribir, gané mi primer premio literario. Dale un aunque agradecimiento, ahí tienes tu cámara. Gracias. Gracias por acosarme y por maltratarme, por hacerme cosas Gracias porque horribles. me hicisteis una mejor escritora seguro, pero me hicisteis escritora. Escritora profesional, digámoslo así. Y bueno, y desde ese momento es verdad que tuve claro que no quería, que la palabra jefe no me salía natural, que no quería formar parte de una empresa grande donde tuviera que estar todo el rato pendiente de reuniones, de que otros organizaran mi trabajo, de depender de, de los proyectos de otro y de los sueños de otro. Dije, bueno, voy a intentar ir a por los míos. Pedí una beca también, me presenté al Premio Ateneo de Sevilla y me dieron las dos cosas. La beca en el Royal Court Theatre de Londres en el mismo año y gané el Premio Ateneo Joven, que ya era como mi colchoncito económico para sobrevivir, ¿no? Eso es muy bueno recalcarlo, subrayarlo, que de una situación muy mala puede venir algo muy bueno. Así que sí. no, o sea, en mi caso nos lo tengo hundamos, clarísimo. frente a una situación que parece que se ha acabado tu vida, que no vas a encontrar trabajo, porque además hay un momento en el que, yo no sé si a ti te ocurrió, pero a mí me pasó concretamente con un jefe también. Bueno, esto va a ser el muro de las lamentaciones, no el punto y coma. Pero sí es cierto que pensé, si quedo mal con este va a hablar con el otro. O sea, imagínate al nivel que te crees también, te sientes muy importante, ¿no? Sí. Te dices, claro, o sea, todos los directivos de la televisión en España van a estar hablando porque este le va a contar al otro y el otro al otro, como el tema Gabriela Llanos, ¿no? Y en realidad, luego, con los años, ¿no? Cuando esto pasa anécdota, dices, qué tontería, ¿no? También qué ingenuidad, ¿no? Pensar que a veces que eras tan importante, ¿no? Y además hay una cosa que hace poco decía Santiago Roncayolo en unas charlas que compartimos en Estambul, nada menos, que me hizo mucha gracia y dije, ¿qué razón tiene? Dijo, es que lo bueno de los escritores es que todos estos trances, incluso los peores de tu vida, tenemos la gran ventaja de que los podemos convertir en algo bello o en algo literario. Claro. O en algo gracioso también. Sí, acabamos rentabilizando nuestras propias tragedias. Claro, y además y llega a ser hasta ella. una venganza, ¿no? Como noble. Dentro de todo, por dentro dice, bueno, voy a poner a esta persona que a lo mejor nadie sabe, pero él lo sabrá. Él sabrá que es él. De vez en cuando alguna malicia de ese tipo también. Claro, claro que sí. Además, cuando escribimos, siempre sale algo de lo que nos ha ocurrido a nosotros o a alguien cercano, ¿no? Dice Rosa Montero, que gran amiga, como bien sabes, que todos los escritores nacemos de una pérdida, que es muy bonito. Y es verdad. O sea, yo creo que he nacido de varias pérdidas. De hecho, otro punto y coma, si lo pienso, en mi vida fue cuando murieron mi abuelo y mi abuela y mi tía, prácticamente todos en año y medio. Me lancé a escribir mi primera novela porque yo estaba escribiendo la historia de mi abuelo. Entonces, su pérdida, aunque yo le iba grabando su voz y luego he escuchado esas entrevistas muchas veces, ¿no? Él estaba muy ilusionado porque ya sabía que estaba escribiendo una novela, me impulsó más su pérdida a terminar esa novela con el corazón con la que la terminé, que fue la que me dio el Ateneo Joven de Sevilla. Sí, esa novela se llama El ingrediente secreto, es la primera novela de Vanessa y es preciosa, realmente es muy bonita. Yo le tengo mucho cariño. Y tiene que ver con eso. Ahora que lo dices, es cierto. Yo recuerdo que la primera novela que escribí, de la cual no me siento tan orgullosa como tú de la primera, de hecho digo, a veces me da pereza. También mi madre estaba enferma, sabíamos que teníamos un punto y final con su enfermedad, sabíamos que iba a ser en unos meses y yo escribí con una intensidad y con una dedicación porque quería leerle el final a mi madre. Es que la escritura, la literatura no tiene por qué ser una terapia, pero es verdad que los que la amamos y los que estamos en ella nos salva de tantas cosas, ¿no? Sí. De tantas cosas. Sí, además, yo creo que mucha gente se pudo dar cuenta ahora en la pandemia, que parece increíble, pero 4 años se han cumplido. Increíble pensar que estuvimos encerrados 3 meses. O sea, ¿No te parece que hace como 1000? Sí, o que es increíble. Ahora te dicen que va a pasar algo así otra vez y dices, ¿qué es esto? Pero creo que muchos nos dimos cuenta en ese momento que la felicidad está en el arte, en los libros, en la música, que no hubiésemos podido sobrevivir. Hombre, el que escribe mucho más, ¿no? Porque yo me dediqué, de hecho, mi novela que presenté el año pasado es producto de la pandemia. Pero la gente que disfrutó de los libros, de las películas, no hubiésemos podido vivir sin eso, ¿no? Sin la felicidad que está en el arte, definitivamente. No, era el oasis.
de alguna forma, ¿no? El oasis interior, ese para el que no tienes tiempo nunca, bueno, la verdad es que todo el mundo que decía, yo es que he estado tan bien y tan a gusto en la pandemia encerrado, yo me llevaba las manos a la cabeza, porque claro, como yo vivo así, o sea, no vivo encerrada, pero mi trabajo consiste, como te pasa a ti, de encerrarme y Cada escribir tanto. cada cierto tiempo, y luego, claro, me habían quitado como media vida, porque era como quitarme un órgano vital. Me habían quitado mis viajes, me habían quitado mi contacto con los lectores, mi contacto con los amigos. Yo no entendía cómo la gente decía que estaba a gusto encerrada en casa. Claro, el que está todo el día fuera y en una oficina, entiendo que dijeran, qué bien teletrabajar con mi familia, haciendo pastelitos en Sí, casa. o Pero sea, vamos, pan. yo para escribir necesito Yo creo que por eso todos caminar. empezamos a hacer pan y ahora todo el mundo es Bueno, celíaco. siento que se agotó la harina. ¿Tú te acuerdas que se agotó Sí, la se harina y el agotó la papel harina. higiénico? Y dices, ¿pero qué está pasando? ¿No? O sea, Sí, una locura. Fíjate que tú y yo, bueno, concretamente tú, bueno, tú y yo, no concretamente tú, no voy a decir nada peligroso, sino que la qué gente tiene miedo la me da. idea de que la escritura es una tarea sumamente solitaria, donde estás todo el tiempo solo con tu pensamiento y tal. Y nosotros somos personas sumamente sociables, ¿no? O sea, unas personas que necesitamos de la A gente. nosotras es que nos gusta la gente, yo creo. Sí, Nos definitivamente. Tú gusta. eres una persona con No muchos todo el amigos mundo. y con mucha vida social, claro. Sí, pero no solamente eso. A lo mejor porque hemos sido carne de redacción, ¿no? Y estamos acostumbradas a tener que escribir una historia mientras suenan 2 teléfonos, 3, 5 y te está gritando el editor desde el final de la sala para decirte ¿dónde está tu pieza? Y cosas así. Pues entonces te acostumbras yo qué sé, como hay gente que es capaz de dormir en el palo de un palomar, yo soy capaz de escribir pues en un avión, como tú, en un tren o en un, yo qué sé, en una sala de espera de un médico. Entonces, los lugares donde yo he terminado capítulos de mi novela son absolutamente surrealistas. Sí, hay momentos en que estás tan metido que puedes escribir donde sea. Y hay momentos en que puedes estar en la mejor oficina, en el mejor sitio, con el mejor aire. Y si no te sale, es que no te No, sale. yo de hecho ¡Ah! necesito salir con el ordenador, irme a una terraza y a escribir a un bar donde pase gente, donde escuche conversaciones. Es decir, yo necesito que la vida Espionaje fluya. industrial, que se llama eso. Eso también, porque claro, uno pega la oreja, ¿no? O sea, Pega la también. oreja y dice, o ni siquiera hay que pegar la oreja, hay que mirar e imaginar de lo que pueden estar hablando, por qué este tiene la cara tan seria, o qué es lo que ocurre aquí. O inventarse personajes. Sí. ¿Cuántas veces no te sientas en una ventana? Yo es que con mi madre lo hago desde que era pequeñita y decir, ese podría ser un asesino múltiple que en ese momento es lo que se está rascando la oreja porque le está haciendo una seña a ese que está, que es su Sí. cómplice, y van a entrar y van a matar a alguien en el cuarto de baño, yo qué sé, ¿sabes? O sea, te ibas imaginando, ese otro podría ser funcionario de Hacienda, en realidad tiene una vida mucho más interesante, pero nadie lo sabe, en fin. Claro, y probablemente no Es, sea así, no tenga ninguna vida interesante, pero se la estamos dando por un segundo. pero es muy divertido.